Saludos chicos, bienvenidos nuevamente a otro video en este curso de cálculo 1. Vamos a trabajar con límites laterales, vamos a trabajar con límites infinitos que dan por resultado infinito y vamos a trabajar con límites al infinito también, que son muy interesantes, sobre todo su representación gráfica. Ok, entonces vamos a dar inicio con el video. Muy bien, ¿cómo definimos los límites laterales? Bueno, ya anteriormente los hemos trabajado como límites en los dos extremos de un valor. Indicamos precisamente que ese límite puede darse a la derecha o puede darse a la izquierda del número. Y precisamente es cuando nos acercamos con valores mayores que c, pero muy cercanos a c, eso sí, o menores que c, pero muy cercanos a c. Ahora, nosotros podemos calcular límites laterales hacia un punto y no necesariamente se da la existencia del límite. Entonces recordemos que evidentemente si el límite por la izquierda es igual al límite por la derecha, la gráfica está tendiendo a acercarse. En este caso vamos a trabajar algunos ejemplos de límites laterales. Este primer límite nos propone un límite de x que tiende a ser 1 por el lado derecho. ¿Okay? Y utilizamos las mismas propiedades que ya conocemos de límites. Recuerden que tenemos por sustitución directa, tenemos factorizando, racionalizando y otras que posteriormente entraremos a ver. Okay, en este caso, el límite de x que tiende a ser 1 por la derecha, lo podríamos calcular sencillamente por sustitución. De hecho, sería la raíz cuadrada de 1 menos 1. Y este límite perfectamente nos daría 0. De hecho, es un límite que solamente podemos calcular por el lado derecho, porque si pensamos en tratar de hacerlo por el lado izquierdo, esta es una función que no está definida para menores que 1, por su dominio. Su dominio es de 1 al infinito, considerando el 1, pero no para números menores que 1. Entonces, de hecho, no podríamos calcular su límite por el lado izquierdo. Pero al menos el lateral por el lado derecho sí existe y vale 0. En la siguiente función nos proponen una función compuesta, es decir, que tiene dos criterios. Tiene el criterio 2x menos x a la 3 para x menores a 1 y tiene 2x al cuadrado menos 2 para x mayores o iguales que 1. Y nos piden averiguar si existe o no el límite y en caso de que existe que lo calcule. Muy bien, entonces vamos a definir los dos límites laterales. Primero el límite de x que tiende a ser 1 por el lado izquierdo. Usaríamos el primer criterio, que es 2x menos x a la 3. Pues precisamente, observen que aquí dice que es para menores que 1 y estamos trabajando con un número a la izquierda del 1. En este caso podemos usar sustitución directa, entonces podríamos hacer tranquilamente 2 por 1 menos 1 a la 3, ¿de acuerdo? Hacer ese cálculo y ese cálculo precisamente nos va a dar 1. Ahora, si hacemos el límite de x que tiende a ser 1 por el lado derecho, pues tendríamos un 2x al cuadrado menos 2. Y también por sustitución directa podemos hacer 2 por 1 al cuadrado menos 2. En este caso el límite lateral nos daría 0. Ok, estamos observando que el límite por el lado izquierdo dio 1 y por el lado derecho dio 0. Por lo tanto, ¿qué podemos indicar? Que el límite de x que tiende a ser 1 para esa función que está denominada como f de x, pues sencillamente indicaríamos que no existe. Precisamente porque lo que está sucediendo es que homográficamente una parte del límite, los límites laterales existen, pero no son iguales, precisamente porque uno quedó más arriba y otro más abajo, el otro posiblemente en 0 y el otro en 1. Entonces, eso es parte de lo que sucede en funciones compuestas. Puede que los límites laterales existan, pero no sean el mismo valor. Muy bien, si seguimos con esta otra función compuesta, nos proponen nuevamente que para menores iguales que 3 tenemos este criterio y para mayores que 3 tenemos este otro criterio. Es decir, este menores que 3 es básicamente lo que nos proponen trabajar por la izquierda del 3. Y este mayores que 3 es el que nos proponen trabajar por la derecha del 3. Y nos piden nuevamente averiguar cuál es el límite de x que tiende a ser 3. Bueno. Otra vez, definimos el límite de x que tiende a ser 3 por el lado izquierdo de x más 1 sobre 2 igual a, y podemos usar sustitución directa nuevamente, 3 más 1 sobre 2. Eso daría
precisamente un 2. Ahora, el límite de x que tiende a ser 3 por el lado derecho, utilizaríamos a 12 menos 2x sobre 3. Y por sustitución directa, nuevamente, 12 menos 2 por 3 dividido todo entre 3. Ok, arriba nos daría 6 entre 3 y nos daría 2. Y como vemos, ambos límites están dando lo mismo, ¿okay? Los laterales. Por lo tanto, recuerden que eran los 3 puntitos, por lo tanto, el límite de x que tiende a ser 3 para esa función llamada f de x, precisamente es 2 y existe. En este otro ejercicio nos proponen nuevamente una función compuesta con un criterio para mayores que 1 y para otro criterio para menores o iguales que 1. Sin embargo, en este es un cálculo de un parámetro, es decir, un valor que permita que se dé la existencia del límite precisamente en el 1. Pero la manera de resolverlo es en la misma propuesta que llevamos. El límite de x que tiende a ser 1 por el lado derecho, porque voy a trabajar primero la primera función que está acá indicada, bueno, el primer criterio, perdón, raíz de x menos 1 sobre x menos 1. ¿Okay? Precisamente si intento sustituir el 1, daría raíz de 1 que es 1 menos 1 da 0 y abajo también nos daría 0, o sea, tendríamos forma indeterminada 0 sobre 0. Significa que el límite en este momento no existe y está generando una forma indeterminada. Sin embargo, podemos trabajar el límite como es 0 sobre 0, tratando de racionalizar o factorizar. En este caso vamos a racionalizar. La raíz de x menos 1 sobre x menos 1, le vamos a multiplicar precisamente arriba y abajo la raíz de x más 1 por raíz de x más 1. De esta manera, el límite que llevamos sería un límite de x que tiende a ser 1. Vamos a corregir un poquito acá. El límite de x que tiende a ser 1 por el lado derecho. Y arriba obtenemos x menos 1. Mientras que abajo obtendríamos ya el x menos 1 que teníamos y un raíz de x más 1. Bueno, recuerden que la intención de racionalizar es poder simplificar la expresión. Y podríamos ya sustituir. De hecho, si sustituimos arriba no hay nada que sustituir a 1, pero abajo nos daría 1 más 1, o raíz de 1 más 1, que sería precisamente un medio. Ahí tendríamos que el límite por el lado derecho vale un medio. Ahora, el límite por la izquierda del 1, que sería el criterio mx más 4, bueno, ok, se supone que podemos hacerlo por sustitución directa, sería m por 1 más 4. Bueno, esa expresión, ¿qué nos estaría dando? M más 4, ok. M es una constante que desconocemos, lo que sí tenemos claro es que en buena teoría ese límite y este límite deberían de ser iguales para que exista el límite en el 1. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Precisamente tomar el m más 4 y decir que debería de ser igual a un medio y de ahí despejar. Entonces tendríamos que un medio menos 4 sería el valor de m. Y de esta manera m sería igual a un menos 7 medios. Valor que precisamente si usted va y lo sustituye acá, ¿qué haría? De que este límite precisamente de igual a un medio. Menos 7 medios más 4 va a dar un medio. Entonces nos daría la existencia del límite para el parámetro m igual a menos 7 medios. Okay. Acá les dejo otro ejercicio de cálculo de parámetros precisamente para que ustedes lo trabajen y traten de calcular el valor de k. Vean que aquí los valores de k ya vienen indicados. Trabajen el límite a la derecha del 1, trabajen el límite a la izquierda del 1 y cuando ya hayan sustituido por sustitución directa, pues igualan los dos resultados de los límites para despejar el valor de k. Cuando ya tengan el valor de k, la idea es que lo sustituyan en cualquiera de los límites laterales y precisamente encuentren el valor del límite. Aquí les dejo propuesta la respuesta. Ahí es bueno detener el video un momentito y dedicarse a hacer el ejercicio. ¿De acuerdo? Muy bien, continuando con límites de hechos en la forma compuesta.
hay uno muy interesante y muy utilizado en cálculo, que es precisamente los límites que utilizan valor absoluto. Bueno, para ello recordamos un poquito la definición de valor absoluto, donde el valor absoluto de u va a ser igual a u siempre y cuando u sea mayor o igual que 0. Y va a ser el opuesto de u, que es menos u, si u es menor que 0. Muy bien, vamos a trabajar un primer límite para ver la utilización de esta definición. Y tenemos que la función g de x está definida como x sobre el valor absoluto de x. Y nos piden averiguar el límite cuando x tiende a ser 0. Bueno, por la definición anterior, hacemos el análisis de lo que es el valor absoluto de x, que va a ser x si x es mayor o igual que 0. Y va a ser menos x si x es menor que 0. ¿Por qué esto es tan relevante? Bueno, porque precisamente el valor absoluto nos está obligando a trabajar a la derecha de 0, x, y a la izquierda de 0, menos x. Y precisamente el límite que nos están pidiendo es en 0. Entonces, de esta manera, diríamos que el límite de x que tiende a ser 0 para esa función g de x, bueno, aquí va a ser igual. Vamos a trabajar límites laterales. Límite de x que tiende a ser 0 por la izquierda sería precisamente poner x sobre, y por la izquierda de 0 tendríamos que usar menos x. Observen que precisamente es menos x porque es lo que nos indica aquí la definición valor absoluto. Menores que 0 tenemos que usar a menos x. Esa simplificación nos va a dar el límite de x que tiende a ser 0. Déjenme corregir ahí. Límite de x que tiende a ser 0 por la izquierda de solamente la constante menos 1. Y como sabemos, el límite de una constante es la constante. Y el límite de x que tiende a ser 0 por el lado derecho, tendríamos que trabajar x sobre x solamente. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque para mayores que 0, mayores iguales que 0, dice que debemos trabajar x en lugar del valor absoluto. Y bueno, el límite de x que tiende a ser 0 por el lado derecho de 1 sería igual a 1. De ahí que podríamos decir entonces que el límite definitivamente no existe. El límite de x que tiende a ser 0 para esa función g de x no existe debido a que los límites laterales nos dieron diferentes. Muy bien, vamos a trabajar el límite para esta función. Esa función está definida con x al cuadrado menos 25 sobre el valor absoluto de 5 menos x. Y vamos a averiguar el límite de x que tiende a ser 5. Para ello vamos a definir el valor absoluto de 5 menos x. ¿Ok? ¿Cómo está definido? Bueno, de acuerdo a la definición anterior sería la misma expresión siempre y cuando esa expresión sea mayor o igual que 0. O la opuesta si esa expresión es menor que 0. Vean el detalle importante que en la definición de valor absoluto se utiliza exactamente el criterio que hay dentro del valor absoluto aquí en las dos desigualdades. Son exactamente la misma. Lo que cambia es aquí en la representación, donde es la misma que está dentro del valor absoluto, y aquí la opuesta que está dentro del valor absoluto. Ok, aquí es importante hacer despeje, porque necesitamos saber cómo se comporta la x alrededor de ese valor absoluto. Bueno, aquí menos x sería mayor o igual a menos 5, y aquí x sería menor o igual a 5. Observen que precisamente, si recuerdan, cuando la x es negativa y estamos en una desigualdad, pues la desigualdad varía y tendríamos menores o iguales que 5. Algo muy similar sucede en la otra desigualdad, donde tenemos que menos x es menor a menos 5, y al invertir el signo, pues hay que cambiar la desigualdad y quedó mayores que 5. Este es un detalle importante porque nos está indicando este valor absoluto va a tener este criterio de 5 menos x siempre que x sea menor o igual que 5. O sea, eso nos está indicando que es por la izquierda del 5. Y va a utilizar este que es el opuesto para mayores que 5. Y eso nos está indicando la derecha del 5. De esta manera vamos a definir que el límite de x que tiende a ser 5 para la función que era h de x, bueno, aquí va a ser igual. Vamos a tener dos límites. Ok, vamos a tener dos límites. Sin embargo, no los voy a indicar por espacio de esa manera. Voy a indicar cada uno de una vez. Vamos a ver. Tendríamos el límite de x que tiende a ser 5 por el lado izquierdo
de x al cuadrado menos 25, ¿ok? Y nos vamos a la definición de valor absoluto y decimos, ok, 5 por la izquierda, bueno, 5 por la izquierda es esta desigualdad y lo que correspondería sería poner 5 menos x en el denominador. Entonces tendríamos un 5 menos x en el denominador. Bueno, a la hora de resolver este límite, diríamos que el límite de x que tiende a ser 5 por el lado izquierdo, factorizado, arriba tendríamos un x más 5 por un x menos 5, ¿ok? Que de hecho ese x menos 5, este segundo x menos 5 es muy similar al del denominador, de hecho está casi como para cancelar, por eso voy a cambiarle un signo al del denominador para tener x menos 5. Y de ahí que ya podría cancelar x menos 5 con x menos 5, ¿ok? Porque recuerden que desde un principio, si yo intento meter el 5 tanto en el numerador como en el denominador, me estaba dando 0 sobre 0. Ahora sí lo puedo sustituir. Y de hecho, la expresión que obtendríamos sería arriba 5 más 5, que sería 10, pero abajo tendríamos un menos 1. Es decir, que al final el límite nos dio menos 10. El límite a la izquierda del 5. Ahora vamos a trabajar con el límite de x que tiende a ser 5, pero por el lado derecho. Muy bien, nuevamente factorizando, arriba tendríamos, bueno, no lo vamos a factorizar de una vez, para llevarlo ordenado. X al cuadrado menos 25, y en el denominador tendríamos menos 5 menos x. ¿Ok? ¿Por qué esta expresión? Bueno, ya vimos que para mayores que 5, como lo pueden ver acá a la derecha, tenemos que utilizar este otro criterio. Y así podríamos trabajar el límite de x que tiende a ser 5 por la derecha, donde factorizamos el numerador en diferencia de cuadrados, y el denominador, pues ese menos me serviría más bien porque precisamente invierte ese paréntesis. Y nos permitiría cancelar de forma inmediata x menos 5 y x menos 5. Y así obtendríamos que el límite, precisamente sustituyendo el 5, nos daría 10. Como observamos, el límite no existiría, porque uno nos dio menos 10 y el otro nos dio 10. Entonces sería conveniente indicarlo, por lo tanto, el límite de x que tiende a ser 5, de esa función que se llamaba h de x, no existe. De esta manera les dejo propuesto otro ejercicio, ¿verdad? Utilizando valor absoluto en el denominador, pero en este solamente hay que trabajarlo por el lado derecho. Entonces es conveniente que definan el valor absoluto de 4 menos 2x, definan al igual como lo hicimos acá, que está en rosado, precisamente el valor absoluto de 5 menos x, para ver cuál tienen que utilizar, si el izquierdo o el derecho, dependiendo cómo les dé la desigualdad. En este caso vean que solo les están pidiendo el lado derecho. Entonces es un límite lateral que van a calcular. Y ahí donde pueden detener exactamente otra vez el video y dedicarse a resolver este límite lateral. Ok, ahora tenemos límites infinitos y el cálculo de asíntotas verticales con ayuda de estos límites infinitos. Bueno, para ello, para comprender la idea del comportamiento, aquí pueden observar la función 2 sobre x menos 3. Y la idea es investigar qué sucede cuando x tiende a ser 3. Bueno, sabemos que si metemos el 3 en el denominador, pues nos daría 0. Entonces indefiniría la función, de hecho sería un punto que no pertenece al dominio de la función. Ahora, si vemos el comportamiento de la función, cada vez que nos acercamos a 3, tendemos a irnos a más infinito. Y cada vez que me acerco a 3, pero por el lado izquierdo, tiendo a irme hacia menos infinito. Entonces es algo que podemos identificar a partir de la gráfica. La intención es ver cómo lo podemos hacer algebraicamente. Entonces voy a indicar aquí a los dos límites. Precisamente el límite de x que tiende a ser 3 por el lado izquierdo. Estamos viendo que da menos infinito. Y el límite que está tendiendo a ser 3 por el lado derecho también da más infinito. Importante tomar en cuenta, los límites laterales no existen. Recuerden que para que exista un límite, el límite tiene que tender a dar un número. Y en este caso no nos está dando un número, nos está dando infinito. Sin embargo, sí podemos decir al menos la dirección que está tomando la gráfica al acercarse al número. Y en general, ¿qué diríamos en respecto al límite? El límite precisamente no
existe. Otro ejemplo, si tenemos esta función que es g de x igual a 1 sobre x más 1 al cuadrado, bueno, el valor donde se define esta función es menos 1. Y vean que precisamente lo que nos interesa analizar es cuando x tiende a ser menos 1. Bueno, por ambos extremos vemos que por el lado derecho la gráfica tiende a subir y por el lado izquierdo también tiende a subir. Evidentemente el comportamiento del menos 1 es que el menos 1 sea una asíntota. Bueno, el límite precisamente no existe porque no está tendiendo a dar un número. Sin embargo, los dos límites tienden en la misma dirección. Podríamos indicar que ambos límites precisamente tienden a dar más infinito, a pesar que no existen, ¿de acuerdo? Sí podemos concluir sobre la existencia, bueno, que no existe. Pero, ciertamente, si no existe, por lo menos decimos que su dirección es que por ambos lados tienden a más infinito. Detalle relevante acá. Si sustituimos el menos 1, en el denominador, en cualquiera de los dos límites estamos generando formas indeterminadas, en este caso que es 1 sobre 0, si hacemos sustitución directa. Formas determinadas. Y precisamente estas formas determinadas vemos que el comportamiento de esas formas determinadas es que tienden a dar a infinito. Si volvemos al ejercicio anterior y vemos la sustitución, si metíamos el 3 también, pues nos iba a dar 2 sobre 0 y en la otra también 2 sobre 0. Y vean que el comportamiento es que ese 2 sobre 0 también tiende a dar infinito. Desde ahí vamos a definir un concepto interesante. Bueno, las asíntotas verticales van a existir en el momento que alguno de los límites de infinito, de más o menos infinito. Ahora bien, tengamos muy claro, la representación de que un límite le escribamos como respuesta a infinito no quiere decir que exista. Sencillamente estamos diciendo el comportamiento de los valores que se van acercando a ese número tanto por la izquierda como por la derecha. Y en general, entonces definimos nuestra recta vertical como una asíntota, la asíntota vertical como una recta vertical, donde al menos uno de los dos extremos sea a la izquierda de la de menos infinito o de más infinito, o a la derecha de menos infinito, o a la izquierda también de más infinito, o bien sencillamente que el límite es en general ambos lados de menos infinito o ambos lados de más infinito. Generalmente nosotros vamos a buscar asíntotas verticales para valores que indefinan una función y normalmente lo vamos a encontrar en las funciones racionales o funciones que vienen en forma fraccionaria. Y básicamente es identificar qué sucede con las imágenes para el denominador. Porque en el denominador, pues cuando el denominador se da valor de 0, precisamente es cuando se indefine. Entonces nos va a interesar averiguar para qué valores el denominador puede llegar a dar 0. Ok. De esta manera vamos a calcular el límite para esta función, x al cuadrado más 5x sobre x al cuadrado menos 25. Bueno, si intentamos por sustitución directa ver qué sucedería si metemos el 5, bueno, el 5 al cuadrado en la parte superior va a dar 25, y 5 por 5 es 25, arriba obtendríamos un 50. Mientras que en el denominador obtendríamos un 0. De ahí que decimos, ok, tengo 50 sobre 0, no tengo forma indeterminada 0 sobre 0, como los que hemos resuelto racionalizando o factorizando. En el caso de que me está dando 50 sobre 0, eso inmediatamente me orienta a que el límite es infinito. Y lo que nos interesa es investigar a qué tipo de infinito. Bueno, si observamos la gráfica, vamos a usar acá un poquito de tinta mágica, ok. Ella nos dice que dan más infinito. Bueno, ¿por qué razón? Porque si vemos el comportamiento de la gráfica, precisamente es cuando nos acercamos a la derecha del número 5, la función tiende a irse hacia arriba. Y eso es que estamos agarrando números muy cercanos al 5 y la función tiende a dar números muy grandes. Entonces, una manera muy sencilla, y de hecho con uso de la calculadora, es indicar qué pasa si usaría un número a la derecha del 5. Y en ese caso les recomiendo el valor 5,01. Siempre traten de sustituir un número muy cercano al 5, inclusive indicando decimales. Y no se compliquen mucho, pueden utilizar la calculadora. Pueden hacerlo por sustitución indirecta en la calculadora, calculando cuánto sería 5,01 al cuadrado
más 5 por 5,01. Igual en el denominador. Bueno, 5,01 al cuadrado menos 25. Yo no voy a indicar exactamente el valor, pero sí voy a indicar de que eso tiende a dar un número muy grande. Y de ahí indico que el valor tiende a ser más infinito. Muy bien, otros dos ejemplitos. Entonces, primero igual, tratemos de hacer la sustitución directa. ¿Qué pasaría si yo sustituyo el 2 en la parte de arriba? Bueno, al sustituir el 2 en la parte de arriba, pues me va a dar 0. En el denominador me va a dar 0. Te digo, ok, el límite tiene posibilidad de resolverse porque está dando forma indeterminada 0 sobre 0, lo cual todavía no puedo indicar que eso es infinito. Trato de resolver el límite de x que tiende a ser 2, factorizando, arriba por factor común. Abajo, como ven, tenemos una diferencia o un binomio al cuadrado, o bien una inspección, cuya inspección nos va a generar, de hecho, x menos 2 al cuadrado. Y tenemos opciones de cancelar, pero solamente ponemos este tipo de cancelación. Entonces así tendríamos el límite de x que tiende a ser 2 por el lado derecho y tendríamos en la parte superior x sobre x menos 2, que a la hora de sustituir tendríamos 2 sobre 0. Y entonces ahí ya tenemos forma determinada, que eso indicaría que tiende a un infinito. Ahora intentamos definir a qué infinito, si más o menos. Como es 2 por la derecha, ¿cuál es la sugerencia? Bueno, váyase a la calculadora y prueba un 2,01. ¿Okay? Y va y lo sustituye, ya sea en el primer criterio original o en este otro segundo criterio. ¿Okay? Y al hacer la sustitución con un número 2,01, precisamente les va a dar un número muy grande. En ese caso diríamos que el límite tiende a más infinito. Muy bien. ¿Qué sucedería en el caso 3? Bueno, nos hablan de un límite que trabaje 3 por el lado izquierdo. Bueno, lo primero igual, intentamos qué será si sustituyo el 3. El 3 en la parte de arriba nos daría 9. En el denominador nos daría 0. Entonces ya eso nos sugiere que va de infinito. ¿Okay? Tomemos un número a la izquierda del 3, 2.99. Y sustituyámoslo. Si hagamos toda la operación en la calculadora, ¿cuánto será 2,99? Al cuadrado sobre un 2,99 menos 9, ¿ok? Y eso que nos va a tender a dar un número muy pequeño, específicamente pequeño por ser negativo, y eso nos va a sugerir que el límite tiende a menos infinito. ¿Estamos? Muy bien, ahí les dejo un cuarto ejemplo para que trabajen, con la intención de que calculen el límite para el 3. De ahí que evidentemente si van a sustituir el 3 y les va a dar un número diferente de 0 en el numerador, pero abajo les va a dar 0, ustedes ya saben que tiene infinito. Pero van a tener que trabajar entonces el 3 por ambos lados. Voy a dejar ese indicado porque acá tienen la respuesta y vamos a resolver el quinto ejemplo. En el quinto ejemplo nos piden el límite alrededor del 0. ¿Ok? Si yo sustituyo el 0 en el numerador, me va a dar menos 1. En el denominador me va a dar 0. Entonces, ¿qué me sugiere esto? Bueno, que esto da infinito. Ahora, no me están pidiendo el límite lateral para 0. Me están pidiendo el límite en general para el 0. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y voy a investigar. ¿Qué será x que tiende a ser 0 por el lado izquierdo para x a la 3 menos 1 sobre x? ¿Y qué será el límite también de x que tiende a ser 0 por el lado derecho para la misma función, x a la 3 menos 1 sobre x a la 3? Perdón, que tengo que corregir acá también. ¿Ok? Y lo que me interesa ahí es investigar los signos de cómo me daría. Bueno, les indico que aquí un número sugerido al lado izquierdo del 0, yo les diría que podría ser menos 0,01. Y aquí al lado derecho del 0 sería un 0,01. Y hacer las sustituciones convenientes en la calculadora para averiguar a qué tiende a ser el límite. Ok, les indico que por ejemplo el 0 por la izquierda, al sustituir un menos 0.01 a toda la expresión, eso nos va a dar más infinito. Y al hacerlo al lado derecho, precisamente les va a dar menos infinito. Es decir que aquí no es que les va a dar más infinito, les va a dar un número muy grande. Y aquí les va a dar un número muy pequeño y negativo. ¿De acuerdo?
Muy bien, continuando con límites, ahora vamos a cambiar la idea no de límites que por resultado nos da infinito, sino qué pasaría si intentamos calcular un límite que tienda a infinito, ya sea a más infinito o a menos infinito. Vean que hacemos la variación ya de no indicarlo para un número, sino para uno de los dos infinitos. Bueno, vamos a tomar como ejemplo la gráfica de esta función, que es 2x sobre raíz de x al cuadrado más 2 y que tiene este comportamiento. Bueno, como podemos observar, el comportamiento de esta gráfica es que cuando tiende a irse mucho a la derecha, ella tiende a acercarse a la asíntota. Y como tiende a acercarse a la asíntota, entonces decimos que ese límite precisamente existe. Y de hecho indicaríamos que el límite de x cada vez que tiende a irse a más infinitos, pues tiende a acercarse a la asíntota 2. Y ese es el concepto general que conocemos del límite, el intuitivo. ¿A qué valor tiende a acercarse? Bueno, tiende a acercarse precisamente al 2. Y cuando lo hacemos hacia menos infinito, observemos que también hay una asíntota. Y la asíntota está en menos 2. Bueno, cada vez que yo tenga alejarme hacia el infinito negativo, cada vez me acerco a la línea. Y por el mismo límite intuitivo, el límite tendería a dar menos 2. Observemos esta otra gráfica. Esta es una función 2x al cuadrado menos 3x más 5 sobre x al cuadrado más 5. Y el comportamiento de ella también es que cada vez que sea menos infinito o a más infinito, tienden a acercarse ambos a la misma asíntota. Y como tienden a acercarse a la misma asíntota, definimos que el límite de x que tiende a ser menos infinito y más infinito, precisamente sería la misma asíntota. Vean que si tiendo a ir a la izquierda o a la derecha, tienden a acercarse al mismo valor. Y la asíntota está en el 2. Entonces, ¿qué diríamos? Bueno, que el límite de x que tiende a ser menos infinito tiende a dar 2 y el límite que tiende a dar más infinito también es 2. De ahí que definimos que la asíntota horizontal va a ser y igual 2 como lo vemos en la gráfica. O sea, si resolvemos un límite infinito, ya sea a menos o a más infinito, y nos tiende a dar un número, o se tiende a acercar a algún número, pues eso nos va a representar una asíntota horizontal. De esa manera voy a dejarles acá la definición precisamente de un límite al infinito. Cuando tiende a dar un número, bueno, es acercarse con números muy grandes para ver a qué tiende a dar, o con números muy pequeños para ver a qué valor tiende a dar. Muchas veces no tienden a dar a ningún valor en especial o tienden a dar valores muy grandes. ¿Okay? Y la definición de asíntota horizontal precisamente es que si un límite que tenga más infinito o a menos infinito tiende a dar un número, ese número va a representar la asíntota horizontal y definida como y igual a ese número. Ok, algunas propiedades importantes que hay que aprender a manejar con respecto a los infinitos, en cuales tenemos expresiones que sí están definidas. Bueno, infinito más una constante sigue dando infinito. Una constante por infinito sigue siendo infinito. Ahora hay que ver si esa constante es positiva o negativa, porque se podría cambiar el signo del infinito. Como en este caso, si la constante es negativa, pues pasa a ser menos infinito. Ahora también tendremos la forma determinada que una constante sobre infinito tiende a dar 0, que esta es la que vamos a utilizar. Tenemos otras formas indeterminadas, precisamente porque no sabemos a qué tienden a acercarse o qué valor tienden a dar. Y es cuando tenemos 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, que no las tenemos determinadas, así como 0 por infinito, infinito menos infinito, 0 a la 0, infinito a la 0 y 1 al infinito. Vamos a ir trabajando con cada una de ellas. Y vamos a definir un teorema que nos va a ser muy útil precisamente de las funciones que se comportan de esta manera. Cuando tienen una constante en la parte superior y tienen la variable como exponente, siempre es exponente positivo, detalle importante, pero en el denominador esto tiende a dar 0. Bueno, precisamente porque si metemos el infinito acá abajo tendríamos constante sobre infinito y de ahí nos iríamos a esta expresión de que constante sobre infinito tiende a dar 0. Ok, esto va a suceder tanto para más infinito como para menos infinito. Ok, las funciones polinomiales o polinómicas se comportan interesante cuando tienden a infinito. Bueno, ellas no se indefinen y al no indefinirse, pues hay que investigar un poquito de cómo es el comportamiento de ellas al menos infinito o al más infinito. Bueno, aquí vamos a tener unas reglas muy generales que nos ayudan con eso. Primero, una función polinómica tiene esta manera. Generalmente tiene una x elevada a un exponente. A sub n le vamos a llamar al coeficiente. Y recuerden que la idea
generalmente que las funciones polinomiales las acomodamos en grado descendente. Entonces, si tenemos que x está elevada a la n, bueno, la que sigue es n-1, n-2, y ahí va a seguir hasta que llega a x elevado a la 1, inclusive que ya no haya x, o sea que ya no tenga grado, que el grado sea 0. Y acá a la par vamos a ir expresando los coeficientes que tiene cada una de ellas. Muy bien. Y de esta manera podemos definir algunas reglas para el comportamiento de los infinitos para una de esas funciones. Bueno, si n es par, es decir, si el grado más alto de la función es par, y el número que acompaña a ese grado más alto es un número positivo, resulta que tienda a ella menos infinito o a más infinito, ambos límites van a tender a dar más infinito. O sea, tanto el extremo izquierdo como el lado derecho, la gráfica va a tender a agarrar hacia arriba. Muy bien, si n es par y el número que acompaña a ese grado más alto es negativo, los dos van a tender a dar menos infinito. Ahora, si n es impar, recuerden que me estoy refiriendo a n como el grado más alto del polinomio, y a sub n el coeficiente que lo acompaña, ¿ok? Y a sub n es positivo, ¿qué va a suceder? Bueno, cuando tenga menos infinito, la función también tiende a menos infinito, pero cuando tenga más infinito, la función también tiende a más infinito. Y la última opción es que si otra vez el grado del polinomio es impar y a sub n es un número negativo, ¿ok? Entonces va a variar a como lo teníamos en la anterior. Si tiende a menos infinito, cambia de signo a más infinito, y si tiende a más infinito, cambia de signo a menos infinito. ¿Okay? Eso lo podemos ver en el ejemplo de esta función con su gráfica respectiva. Ven que el grado más alto es grado 4, el número que lo acompaña es positivo, y como es grado 4, que es par, y el número que acompaña es positivo, tendríamos nuestro primer caso acá. Número n par y coeficiente número positivo, o sea, los dos límites, tanto a la izquierda como a la derecha, van a tender a dar más infinito. ¿Okay? No existen, pero como pueden ver, el lado izquierdo y el lado derecho tienden a ser ambos, o tienden a irse hacia más infinito. Muy bien, observen esta otra función. Nuevamente es par, el exponente más alto, pero el que acompaña es negativo. Entonces, cuando es par y es negativo, pues los dos extremos, tanto el izquierdo como el derecho, ambos van a tender a dar menos infinito. O sea, la gráfica va a tender a ir hacia abajo. ¿Okay? Un tercer caso. En este caso ya el exponente o el grado más alto es 3 y el número que acompaña es positivo. Bueno, a la derecha, que es más infinito, también va para más infinito. Y a la izquierda, que es menos infinito, también va para menos infinito. Eso con respecto a la tercera regla. Si n es impar y a sub n, el que acompaña, es positivo, pues los infinitos de cada extremo se comportan igual. Muy bien, y en este último caso, el cuarto caso, precisamente es exponente impar, coeficiente negativo. ¿Ok? Entonces ahí, ¿qué diríamos? Si el límite tiende a menos infinito, la función va más bien para más infinito. Y si la función tiende a irse hacia la derecha, ella va a tender a dar menos infinito, como se indica en este ejemplo. ¿Ok? Esos son ejemplos de casos polinomiales. A nosotros lo que nos va a interesar es trabajar mucho el caso de funciones racionales. Recordemos que las funciones racionales son funciones que se expresan en forma de fracción, definiendo un polinomio en el numerador y generalmente otro polinomio en el denominador. ¿Ok? Entonces, tal y como lo tenemos en este primer ejemplo. Un límite de x que tiende a más infinito. Bueno, tenemos que ver el comportamiento de ambas. Una manera de identificar es que indiferentemente que sustituyamos el infinito en cualquiera de las dos, y sepamos, por ejemplo, que en la parte superior, por ser par y por tener un número positivo cuando tenga más infinito, pues también va a dar más infinito. Y en la otra función también por ser par y tener un número positivo, también la sustitución va a dar más infinito. Entonces podríamos indicar que esto nos está generando ahorita una forma indeterminada de infinito sobre infinito. Y como lo estamos indicando es indeterminante, vamos a utilizar una manera algebraica de representar estas funciones y poder calcular precisamente el límite. ¿Okay? La manera va a ser la siguiente. Límite de x que tiende a más infinito. Voy a sacar a factor común la variable más alta. ¿Okay? Muchas veces tendemos a creer que no lo podemos hacer el hecho de que no todos tengan x. Bueno, vamos a hacerlo
y van a ver cómo se expresa. Si a 3x al cuadrado yo le saco x al cuadrado, pues queda 3. A menos 7x yo le saco x al cuadrado, no le alcanza porque solamente tiene una x, yo estoy sacando al cuadrado, entonces vamos a decir como que queda debiendo, y queda debiendo es expresarla precisamente en el denominador. El 5 ni siquiera tenía x al cuadrado, entonces al sacar el x al cuadrado, precisamente queda en el denominador. Vean que de hecho, si yo intento hacer la multiplicación o este producto de multiplicar el x al cuadrado por cada uno, volvería a la expresión original. Entonces vean que el truco de trabajar este tipo de ejercicio de límites al infinito es sacar la variable de mayor grado. Si me voy al denominador y saco la misma expresión de x a la 2, precisamente nos quedaría un 12 más un 10 que debe una x, porque solamente tenía una, y el 6 que debe totalmente x al cuadrado. Bueno, ¿cuál es nuestra intención? Precisamente cancelar esta expresión, ¿ok? Que son iguales, que las podemos simplificar. Ahora bien, esta manera que vamos a expresar la resolución del límite es muy interesante, porque vamos a indicar qué pasaría si yo sustituyera el más infinito. Bueno, si yo voy y sustituyo el infinito acá abajo, tendría 7 sobre infinito. Y recuerden que habíamos definido que si íbamos a tener un límite de x que tendría infinito y teníamos una constante cualquiera y abajo un x elevado a la r, pues esto iba a tender a dar 0. Bueno, da 0 porque estamos poniendo que es constante sobre infinito. Y las constantes sobre infinito definimos que daban 0. Entonces estaríamos diciendo que el infinito sustituido en esta expresión daría 0. Y también en esta daría 0, en esta también daría 0 y en esta también daría 0. Y por lo tanto nos quedaría sobrando una mala constante 3 sobre la constante 12. Podríamos indicar que el límite sencillamente es 3 sobre 12 porque solamente quedaron constantes y que ese límite precisamente vale un cuarto simplificado. En ese momento, debido a que estamos calculando un límite a más infinito, yo podría decir que existe una asíntota horizontal cuando x tiende al infinito de un cuarto. Ok, vamos a este otro ejemplo. La misma idea vamos a trabajar. Decimos en la parte superior, ok, voy a extraer la variable de mayor grado. Y yo podría decir, ok, voy a extraer entonces una x. Y lo cual me daría un 2 más un 5. Y el 5 al no tener variable quedaría sobre x. En el caso del denominador voy a extraer un x al cuadrado. ¿Ok? ¿Y qué obtendríamos? Bueno, tendríamos un 3 y el 1 que debe el x al cuadrado. ¿Ok? Recuerden cuando indico que debe es que va a quedar en el denominador. Bueno, cancelamos. Vamos a cancelar una x con un cuadrado. Nos sigue quedando una x en el denominador. De alguna manera podríamos decir, okay, esta expresión ya sabemos que tiende a dar 0 en el momento que sustituimos infinito. Aquí también tiende a dar 0. Y lo que nos sigue quedando es un 2. Observen que lo que nos queda es un 2, un 3 y una x, pero estamos sustituyendo ya el infinito en todas estas expresiones. Bueno, ¿qué pasa si pongo el infinito acá? Igual nos va a quedar 3 por infinito y un 2 arriba. Pero un 2 sobre 3 por infinito va a seguir dando precisamente 0. Y de ahí nos saldría que habría una asíntota horizontal también de y igual 0 cuando tiende a más infinito. Ok, un ejemplo más. ¿Qué pasaría en ese ejemplo número 3? Donde vamos a extraer nuevamente la variable con el mayor grado posible. Allí obtendríamos un x a la 3. Pues nos va a quedar un 9 menos un 8 sobre una x que debe, más un 16 que esa va a deber precisamente x al cuadrado, y el 5 va a deber precisamente todo el x a la 3. ¿Ok? En el caso del denominador sería x al cuadrado. Aquí nos iría quedando un 2 más un 5 de una x y más un 1 sobre x al cuadrado. Tiendo a cancelar. ¿Ok? Aquí 3 y cancelo todo este x al cuadrado. Este va a tender a dar 0, este va a tender a dar 0, este va a tender a dar 0, este también y este también. Ok, y analicemos muy bien lo que está sucediendo. Nos está quedando un 9 arriba, un 2 abajo, pero siempre nos está quedando una x. Es decir, que si sustituyo el infinito en esa x, el infinito quedaría arriba.
De hecho, quedaría infinito por 9 dividido entre 2, o el infinito por una constante. Eso va a seguir dando infinito. En este caso, el límite pues no existe y tiende a dar infinito y no hay asíntota horizontal. ¿Ok? Entonces ven que por más grande que sea el polinomio no nos tenemos que preocupar mucho porque sencillamente es extraer la variable con el grado más alto. Tanto acá que sería x a la 5, que sería el grado más alto, y en este otro que también sería x a la 5. En el caso de este quinto ejercicio, por más expresiones fraccionarias y todas que traigan, también vamos a extraer el x a la 2 y en la del denominador vamos a extraer a x a la 3. ¿Ok? Sin embargo, esto de una manera a veces muy evidente y muy rápida de obtener el resultado del límite, debido a que, si se van dando cuenta, estamos sacando coeficientes, prácticamente lo que nos están quedando son los coeficientes de los grados más altos. Nos quedó el 9 y nos quedó el 12 acá. Y una X, bueno, nos queda una X porque habíamos evidenciado que tenía mayor grado arriba que abajo. ¿Okay? En los dos ejercicios anteriores, si vemos el ejercicio número 2, había mayor grado abajo que arriba. Igual vean que cuando simplificamos terminamos nada más con los coeficientes 2 y el coeficiente 3. ¿De acuerdo? Y una X, ¿pero por qué? Porque había más grado arriba. En cambio en el primer ejercicio, los grados más altos eran x a la 2 y los números que acompañaran el 3 y el 12. Y de hecho vean con lo que terminamos el ejercicio, con 3 sobre 2. ¿Ok? Esa es una regla interesante que nos va a proponer esta nota. ¿Ok? Les voy a dejar la notita ahí para que aprendan a identificarla, pero les voy a proponer la resolución de ejercicios de una manera muy rápida. ¿Ok? Precisamente, si el grado es igual, o sea, si tienen el mismo grado, tenemos polinomios que tienen el mismo grado, pues el límite prácticamente van a ser las dos constantes de esos grados más altos. Si el grado del numerador es menor al grado del denominador, o sea que el grado de la parte de arriba es menor que el grado de la parte de abajo, el límite ya se sabe que va a ser. Y si sucede lo contrario, si el grado de arriba también es más alto que el de abajo, pues el límite va a tender a dar infinito. ¿Okay? Alguno de los infinitos, como ya sabemos. Muy bien, observemos entonces la idea para hacer un cálculo rápido precisamente en estos tres límites. Los anteriores quedarán para su resolución. Entonces, identificamos grado más alto en este primer polinomio. ¿Okay? Vemos que se encuentra acá en 16x a la 6. Y el grado más alto del que está en el denominador precisamente es menos 12x a la 4. ¿Okay? Siguiendo las reglas que habíamos visto sobre los signos de los infinitos que podía generarse, vamos a trabajar esto. ¿Okay? Es positivo el número que acompaña. Entonces, cuando es par y es positivo, aunque tienda a menos infinito, la parte de arriba siempre nos va a tender a dar más infinito. Vamos al del denominador. Es par. Tiene número a la par negativo. Y tienda a menos o más infinito, nos va a seguir tendiendo a dar menos infinito. ¿Ok? Muy bien. Las expresiones tienden a menos infinito y más infinito. Sin embargo, es mayor grado la parte de arriba que la parte de abajo. Aunque hagamos la extracción del grado más alto, arriba vamos a sacar x a la 6. Abajo vamos a sacar x a la 4. ¿Y qué vamos a terminar haciendo? A pesar de que sea x a la 6 y x a la 4, arriba nos va a seguir sobrando x. De hecho, van a quedar x a la 2. ¿Ok? De esta manera podemos definir que por una regla de signos, esta expresión nos va a tender a dar menos infinito. Inmediatamente, más entre menos va a dar menos. Pero vean que básicamente es por los grados. Al ser de diferente grado y tener mayor grado arriba, de fijo el límite es infinito. ¿Okay? El séptimo ejercicio, bueno, tenemos una suma fraccionaria que primero será conveniente resolver. Vamos a hacer esa suma fraccionaria de x que tiende a ser menos infinito. Bueno, quedaría el x menos 1 multiplicando al x más 1. Y en el numerador quedaría un 2x multiplicando a un x más 1 y un 3x multiplicando al x menos 1. Ok, y hacemos el producto. Pues el producto de este por este, este por este y este por este. Esto nos generaría un límite de x que tiende a menos infinito.
y en la parte superior tendríamos un 2x al cuadrado más un 2x, en la parte inferior un 3, seguimos en la parte superior, 3x al cuadrado menos 3x, y abajo de hecho hay una diferencia de cuadrados que la voy a expresar de una vez, x al cuadrado menos 1. Simplificamos sumando términos en la parte superior y tendríamos precisamente que en la parte superior terminamos con un 5x al cuadrado menos un x. Y en el denominador x al cuadrado menos 1. Y aquí lo interesante es que terminamos con el mismo grado. Entonces básicamente es identificarlos y tomar solamente los coeficientes que acompañan, que en la parte superior es un 5 y en la parte del denominador es un 1. De ahí que el límite precisamente nos daría 5. ¿Okay? Y en el caso del 8, que podemos ver algo complicado y todo, vamos a obtener sencillamente los grados más altos. O sea, vean que el grado más alto aquí sería x a la 3. Está al cuadrado, es como un x a la 6. Y aquí un x a la 2 también a la 3. Sería como otro x a la 6. Abajo tenemos x a la 4. Elevado a la 2 es como un x a las 8. Y abajo tenemos un x a la 2 elevado a la 2 como un x a la 4. O sea, en términos generales, por decirlo así, vamos a mover el ejercicio un poquito más abajo para hacer el análisis y lo vamos a dejar. Ok, la parte de arriba, vamos a ver, perdón, en un segundo. Listo. Ok. Ok, ya volvemos al ejercicio, disculpen. Vamos a ver. Estábamos por acá. Vamos a acomodar un poquito el movimiento que hice. Ok, y continuamos. Muy bien, la parte superior genera acá un grado 6 de este 3 elevado a la 2. Y este otro de este 2 elevado a la 3 también genera grado 6. Bueno, en la parte de arriba tenemos, como quien dice, un 6 más 6. La parte de arriba es grado 2. Acá en la parte inferior grado 4, grado 2, este nos generó grado 8. Y este x2 elevado al cuadrado, lo más alto que va a llegar también es a grado 4. Y sumando también 8 más 4, también es del mismo grado, 12. Entonces, ¿qué es lo que nos va a interesar acá? Sencillamente estos términos, los de los grados más altos. Y esos números los voy a poner precisamente cada uno como resultado del límite. Te voy a indicar que quedó aquí un 5 elevado a la 2, un 2 elevado a la 3, abajo un 2 elevado a la 2 y un 5 elevado a la 2, que precisamente se cancelarían estos dos y de aquí podemos simplificar estas potencias y el límite final nos daría 2. Muy bien, y ahora tenemos los últimos límites que tienden al infinito, pero expresiones que traen radicales y que por lo tanto, y muy posiblemente, como ya conocemos, vamos a tener que utilizar en algunos casos racionalización. Bueno, aquí vamos a utilizar la idea general siempre de tratar de sacar el grado, la variable con el grado más alto. Si vamos a seguir usando una definición importante de que cuando vamos a extraer una expresión que está elevada a la 2 según una raíz cuadrada, ella genera valor absoluto. Y al generar valor absoluto, sabemos que el valor absoluto puede tomar dos tipos de expresiones, que sea la misma para mayores que 0 o sea la opuesta para menores que 0. Esto es muy importante por el hecho de que esos valores pueden tomar diferentes expresiones, como vemos u y menos u, precisamente cuando sea hacia más infinito o sea hacia menos infinito. ¿Okay? Vamos a verlo expresado en el siguiente ejercicio. Voy a extraer. ¿Okay? Entonces vamos a ir extrayendo. Tenemos el límite de x que tiende a menos infinito. En la parte superior saco x y quedaría 3 menos 8 precisamente sobre x. ¿Okay? En la parte inferior voy a extraer dentro de la raíz y si extraigo dentro de la raíz voy a extraer x a la 2 que es el grado más alto, lo cual nos quedaría un 1 más 4 sobre x.
menos un 5 sobre un x a la 2. ¿Ok? Bueno, sabemos que este raíz de x al cuadrado, ese x al cuadrado puede extraerse la raíz. Sin embargo, va a extraerse cumpliendo con esta regla que estamos indicando acá, donde esa raíz de una expresión al cuadrado va a salir como el valor absoluto de u. Pero vean que ese valor absoluto de u inmediatamente puede ser o u o menos u, dependiendo a qué tienda el límite, si a más infinito o a menos infinito. En nuestro caso, y detalle importante, es que el límite tiende a menos infinito. De ahí que entonces, si bien es cierto, el límite de x tiende a menos infinito, vamos a sacar, bueno, voy a dejar la expresión de arriba igual. La expresión del denominador nos iría con un menos x fuera de la raíz de 1 más 4 sobre x menos 5 sobre x al cuadrado, y eso menos x es la razón, ese menos específicamente es porque esto tiende a menos infinito. Y entonces la extracción de ese x al cuadrado, cuando sale, no va a salir como x, va a salir con menos x porque es definición de valor absoluto. ¿Ok? Terminando el ejercicio, podemos hacer cancelación, ¿verdad? De esas x con esta x. Estas expresiones que ya sabemos que al sustituir infinito tienden a dar 0, y solamente nos quedamos con las constantes indicadas, que arriba es un 3 y abajo es un raíz de 1. Es decir, en general el límite vale 3. ¿Okay? De una manera similar los invito a resolver el siguiente ejemplo. Pueden detener el video ahí y resolver este límite, trabajando de una manera muy similar. Vean que aquí la diferencia va a ser que tienda a más infinito, entonces cuando vayan a extraer la x al cuadrado que van a sacar de mayor grado dentro del radical, pues pueden sacarla como x y ya no como menos x. Bien, aquí tenemos un tercer ejemplo donde también los invito ahí a extraer la variable más alta. ¿Okay? Y en este también a extraer. Vamos a resolver el tercer ejercicio que precisamente no tiene respuesta. Entonces vamos con la misma idea. Entonces aquí tendríamos, vamos a corregir acá en lápiz, y tendríamos el límite de x que tiende a más infinito. Voy a sacar x arriba, nos quedaría un 3 y el 2 que debe la x. En el denominador tendríamos la raíz cuadrada, voy a extraer primero x2, vean que siempre lo hacemos dentro de la raíz, 2 más 1 sobre x al cuadrado. ¿Ok? De esa manera vamos a extraer el x al cuadrado de la raíz. Importante, ese límite es hacia más infinito. Arriba tendríamos la misma expresión, 3 menos 2 sobre x. Y todo dividido, ¿ok? Y donde vamos a extraer este x al cuadrado va a salir de la raíz y el cuadrado se va a cancelar con la raíz o va a dividirse. El asunto es cómo va a salir esa x, si positiva o negativa. Como x tiende a más infinito, va a salir precisamente solo x. Y va a quedar adentro raíz de 2 más 1 sobre x al cuadrado. Bueno, nos queda genial para cancelar la x. De recordar que aquí el signo es positivo, se mantiene por esta razón. Indicaríamos inmediatamente que este tendría a dar 0, este también tendría a dar 0, y de esa manera nos quedarían solamente las constantes, que es 3 en el numerador y raíz de 2 en el denominador. Y por lo tanto el límite valdría 3 sobre raíz de 2. Entonces, de manera similar y siguiendo la guía de este otro ejercicio, ya sea con ayuda de los apuntes o viendo el mismo video, pues resuelven este ejercicio número 4. Muy bien, vamos a trabajar este último límite, que es precisamente límites que podemos empezar a extraer, pero que a la hora de sustituir la expresión por los infinitos, nos tiende a dar infinito ambas. De hecho, tendríamos una expresión, como está acá indicada, de infinito menos infinito. Y nosotros necesitamos trabajar formas indeterminadas de infinito sobre infinito para poder extraer y poder cancelar variables en el numerador y denominador. Entonces vamos a optar por racionalizar. Entonces tendríamos el límite de x que tiende a menos infinito, de la raíz de 4x al cuadrado menos 6, menos la raíz de 4x al cuadrado menos x, y recuerden que cuando racionalizamos multiplicaríamos por
la raíz de 4x al cuadrado menos 6 más la raíz de 4x al cuadrado menos x. En el denominador igual, 4x al cuadrado menos 6 más raíz de 4x al cuadrado menos x. Ok, como sabemos, en la parte superior, si ya racionalizamos, las raíces se cancelarían y tendríamos en la parte superior un 4x al cuadrado menos 6 menos, y voy a mantener el paréntesis para no tener errores de signo, de 4x al cuadrado menos 6. Mientras que en la parte inferior nos quedaríamos con la expresión radical de 4x al cuadrado menos 6 más raíz de 4x al cuadrado menos x. ¿Okay? Vamos a bajar, vamos a abrir más espacio por acá. Y nuevamente vamos a trabajar la expresión. Bueno, en la parte superior, cambiando signos, el límite de x que tiende a menos infinito, recuerden que ese menos infinito va a ser algo muy relevante cuando hagamos extracción de variables dentro de una raíz. Aquí vamos a cambiar de signo, entonces tendríamos más x. Y en el denominador voy a ir buscando de una vez extraer. Dentro de esta raíz voy a extraer un x a la 2. Que haría un 4 y el 6 debería todo el x al cuadrado. En la otra raíz la misma expresión, voy a sacar x al cuadrado y quedaría 4 y un 1 sobre una x porque solamente debería 1. Bueno, en la parte superior podemos cancelar estos x al cuadrado. Okay, voy a bajar para brindar más espacio nuevamente. Y bajamos un poquito el ejercicio. Okay, tendríamos límite de x que tiende a menos infinito. Y precisamente en la parte superior nos quedamos solamente con, como pueden ver, nos quedamos con un menos 6. Un menos 6, vamos a ver para indicarlo con otro color, menos 6 y una x. Y ahí voy a empezar a extraer también, o sea, voy a extraer también una x. El 6 va a quedar debiendo su x. Y la x pues va a quedar 1. En la parte inferior tendríamos, vamos a extraer estos x al cuadrado, pero como el límite tiende a menos infinito, cuando los vamos a extraer van a salir como menos x ambos. Entonces quedarían así, 4 menos 6 sobre x al cuadrado, y aquí otro menos x y raíz de 4 menos 1 sobre x. ¿Ok? Muy bien, ahorita estaríamos pensando en cancelar, pues si vamos a buscar cancelar y simplificar un poco la expresión. Sin embargo, esta x yo no la puedo cancelar solamente con esta x si tengo otra por acá. De hecho, lo que vamos a buscar, que es el detalle, que hay que tener mucho cuidado, es sacar a factor común esa x en el denominador. Voy a dejar la x que teníamos acá y el menos 6 sobre x más el 1. Y en el denominador voy a sacar a factor común, de hecho, más una x. Nos quedaría siempre el menos acá, la raíz de 4 menos 6 sobre x a la 2, menos esta otra raíz de 4 menos 1 sobre x. ¿Okay? A la hora que cancelamos, precisamente esta x con esta x, ya tenemos la expresión para sustituir el infinito, en este caso menos infinito, pero igual sustituido en esta expresión vale 0, en esta expresión vale 0 y en esta otra expresión también vale 0. Y nos quedáramos solamente con las constantes. Y las constantes ahí, ¿quiénes serían? Arriba un 1, en el denominador tendríamos un menos raíz de menos 4 y otro menos raíz de menos 4. Bueno, esa par de raíces dan 2 y terminaríamos con un menos 1 cuarto como límite final. ¿Ok? Vamos a hacer una resolución similar. En este caso, vean que sustituyendo más infinito, igual tendríamos que generar la expresión infinito menos infinito. Muy bien. Entonces, ¿qué buscamos con el ejercicio? Nuevamente racionalizar. Multiplicando por x más raíz de x a la 2 más x y x más raíz de x a la 2 más x. Muy bien. En la parte superior sabemos que estamos racionalizando, entonces van a quedar elevadas al cuadrado. Las dos expresiones, eso nos generaría un x a la 2 menos y la raíz se cancela, entonces nos quedaría nada más x a la 2 más x. En el denominador, pues tendríamos x más la raíz
del x al cuadrado más x. Vamos a brindar espacio. Ok. Y cambiamos de signo. Aquí podemos cambiar de signo. Tendríamos el límite de x que tiende a más infinito. Cambiando de signo tendríamos un x2 menos un x2 menos una x. En el denominador, de una vez para ir aprovechando, voy a ir extrayendo dentro de la raíz un x al cuadrado y nos generaría un 1 más un 1 sobre una x solamente. Ok, voy a continuar un poquito aquí a la derecha para aprovechar espacios a más infinito. Se cancelan los x al cuadrado y en la parte superior solamente nos quedamos con menos x. En la parte inferior ya llevábamos una x más y vamos a sacar ese x al cuadrado como una x también. Más 1 sobre x. ¿Ok? Esta x está saliendo positiva porque x tiende a más infinito. ¿Ok? Ya para poder cancelar precisamente las x que nos interesan tanto del numerador como del denominador, voy a sacar a factor común. Ok, arriba tenemos menos x. En el denominador voy a sacar a factor común una x para que nos quede 1. Deme un momento. Quedándonos en el denominador un 1 más otro 1 multiplicando la raíz de 1 más 1 sobre x. Este paso es muy importante tomar en cuenta, ¿de acuerdo? Estas x no se pueden sumar. Estas x se sacan a factor común, precisamente para generar solo una x. Y ahora sí, cancelar esa x con esta otra x. Ya esta expresión va a tender a dar 0. Y de esta manera podemos indicar cuánto vale el límite. Pues en la parte de arriba solamente nos quedó menos 1. Y en la parte inferior nos está quedando un 1 más la raíz de 1. Es decir, menos 1. Medio tal y como indicaba el límite desde inicio. ¿Okay? Entonces, como ven, estos son los límites un poquito más complejos que necesitan racionalización. Ahí les dejaré indicados un par de límites más en la presentación y los invito a dedicarse a resolver ejercicios. Parte de la idea de resolver ese tipo de ejercicios es generar la habilidad para resolver límites que tengan alguno de los infinitos y que vean que tienen que generar denominadores y numeradores para poder extraer y poder cancelar. Chao, que estén muy bien.